Hola a todos, hoy estoy emocionada de compartir con ustedes un tutorial muy especial en el que nos sumergiremos en el arte del tejido para crear una hermosa flor de primavera, utilizando la técnica del crochet. Observa esta maravilla, las flores de primavera, también conocidas como prímulas, son verdaderas maravillas de la naturaleza con más de 500 especies diferentes. Estas hermosas flores suelen tener un centro amarillo vibrante, mientras que los pétalos pueden presentar una amplia gama de colores, permitiendo una variedad infinita de combinaciones. Si están listas, vemos la presentación y comenzamos. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Lo primero que debemos tener en cuenta es que vamos a necesitar un hilado de color amarillo para el centro y el hilado que nos guste para los pétalos. Yo elegí un algodón, 100% algodón, en dos colores porque voy a hacer dos flores. Como el hilado amarillo es un poquito más grueso, voy a usar un ganchillo más grueso para ese centro y uno más fino para los pétalos. Con el color amarillo comenzamos haciendo nuestro nudo deslizado, el cual vamos a ajustar bien. Vamos a introducir en el ganchillo, tomamos la lana y lo que vamos a hacer es 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a unir con un punto deslizado a la primera cadena para formar un anillo de cadenas. Ahí está. Y así comenzamos con nuestra ronda número 1. ¿Ven bien el anillo? Tejemos 4 cadenas que cuentan como un punto alto y una cadena de separación. Muy bien. Y pasamos a tejer dentro del anillo. Lo que vamos a hacer allí es un punto alto, engancho el hilo, cierro 2, engancho el hilo, cierro 2, una cadena y un punto alto en el anillo. Esta secuencia, punto alto, cadena de separación, la vamos a hacer 6 veces más, logrando así lo que sería el esqueleto de los pétalos, que son 8 pétalos. Por ende, tengo que tener 8 puntos altos. ¿Sí? Ahí hacemos un punto alto, cierro 2, engancho el hilo y cierro 2. Ya tengo tejido 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Entonces hago una cadena de separación, un punto alto. Ahí va. Una cadena de separación, un punto alto dentro del anillo. Engancho y cierro 2, engancho y cierro 2, una cadena de separación, mi punto alto siguiente, engancho y cierro 2, engancho y cierro 2, una cadena de separación. Ahí va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Para terminar con la ronda, uno con un punto deslizado a la tercera cadena de las 4 del inicio. Ahí la ubico y hago mi punto deslizado. Ahora lo que debo hacer es rematar, porque ya terminé con este color amarillo, el centro de la flor. Para lo que voy a asegurar con una cadena el hilo.
Ahí va. Luego lo que vamos a hacer es simplemente cortar, dejando un tramo suficiente como para luego poder esconderlo con una aguja lanera, cincho y ajusto. Ahí estaría terminado el centro de mi flor. ¿Lo ven bien? Las puntas no importan porque luego, ya le digo, lo vamos a esconder. Debemos unir el segundo color a cualquiera de los espacios de una cadena. Para ello hacemos un nudo deslizado, introducimos el ganchillo y lo ajustamos, traemos la base que tejimos, ubicamos cualquiera de esos espacios, introducimos el ganchillo por ahí, enganchamos y traemos la lazada y hacemos un punto deslizado. Sujetamos bien y luego lo que vamos a hacer es 2 cadenas que cuentan como el primer punto medio alto y pasamos a trabajar dentro de ese espacio. Hacemos un punto alto, enganchamos y cerramos 2, enganchamos y cerramos 2, un punto alto doble, tomamos doble la lazada. Entonces nos quedan 4 en el ganchillo. ¿Sí? ¿La ven bien? Tomo y cierro 2. Engancho y cierro 2. Engancho y cierro 2. Luego hago un punto alto. Engancho hilo y traigo. Me quedan 3 lazadas en el ganchillo. Y por último hacemos un punto medio alto. Engancho el hilo y lo traigo, me quedan 3, tomo y cierro todas juntas. Así termino lo que sería mi primer pétalo. Tiene 5 puntos adentro de ese espacio de una cadena. ¿Lo ven bien? Repitamos en cada uno de esos espacios un pétalo. Hagamos el segundo. Dejemos dentro de ese espacio de una cadena un punto medio alto, engancho hilo y cierro todas juntas, un punto alto, engancho el hilo y cierro 2, engancho el hilo y cierro 2, un punto alto doble en el cual debo de tomar doble lazada, como ya vimos, y voy cerrando de a pares. Engancho el hilo y cierro 2, engancho el hilo y cierro 2, engancho el hilo y cierro 2, un punto alto, muy bien, engancho y cierro y un punto medio alto, engancho el hilo y cierro las 3 lazadas todas juntas. Ahí estaría mi segundo pétalo. Esta secuencia se va a repetir en cada uno de los pétalos, en los 8. Un punto medio alto, engancho y cierro todos juntos, un punto alto, engancho y cierro 2, engancho y cierro 2, un punto alto doble, engancho y cierro 2, engancho y cierro 2, engancho y cierro 2, un punto alto, muy bien, ahí está, y el punto medio alto, donde enganchamos y cerramos las 3 juntas. Ahí tenemos 3 pétalos. Repitamos el cuarto. Hacemos un punto medio alto, un punto alto,
un punto alto doble, cerrando de a 2, ahí va, un punto alto y un punto medio alto, donde tomo lazada y cierro las 3 juntas. Voy a repetir esta secuencia de los pétalos en cada uno de los espacios que me faltan y nos vemos allí, ¿sí? Al final. Avancemos. Bien, aquí estamos, formamos los 8 pétalos. Para terminar y unir esta ronda, debo hacer un punto deslizado a la segunda cadena del inicio. La ubico bien y ahí está. Punto deslizado. Tenemos nuestros 8 pétalos. Para comenzar con la ronda número 3 hacemos una cadena y donde hicimos esa cadena vamos a comenzar a trabajar. Vamos a hacer allí 2 puntos bajos juntos 4 veces. O sea que en los 4 primeros puntos del primer pétalo vamos a hacer 2 puntos bajos juntos. Uno y en el mismo punto el segundo punto bajo. En el siguiente 1 y 2 y en el último punto de este pétalo debemos hacer un punto deslizado. Engancho y traigo y lo paso por debajo de la lazada. Esta secuencia la voy a repetir en cada uno de los pétalos alrededor, ¿sí? Vamos a hacer en los 4 primeros puntos 2 puntos bajos juntos y en el último un punto deslizado. En el segundo un punto bajo y repito un punto bajo. Paso a tejer en el siguiente un punto bajo, un segundo punto bajo, y en el siguiente un punto bajo, otro punto bajo y en el último punto un punto deslizado. Ahí va, y el pétalo va quedando conformito. Ahí hicimos nuestro segundo pétalo. Vamos a hacer todos los pétalos y nos vamos a encontrar allí. Bueno, llegamos casi al final de esta ronda. Debemos de realizar nuestro último punto deslizado en el último punto del pétalo. Muy bien. Y después, para unir, debemos hacer un punto deslizado al primer punto bajo que tejimos al inicio. Perfecto. Y ahí terminamos la flor. Entonces podemos rematar y esconder todos los sobrantes. Hacemos una cadena, cortamos y cinchamos para ajustar, y después todos esos sobrantes que ven que tiene la flor lo escondemos con la ayuda de nuestra aguja lanera. Mientras voy escondiendo los sobrantes con la aguja lanera, les cuento que es importante elegir un ganchillo y un hilado que sean adecuados para el tamaño de la flor que deseo realizar. Un ganchillo más grande y un hilo más grueso producen una flor más grande y obviamente viceversa. Entonces esas cosas uno las debe de tomar en cuenta.
recomiendo que prueben, que piensen muy bien dónde es que quieren colocar esa flor y ahí definir el tamaño tanto del ganchillo como del hilado. Antes de despedirnos, quería hablarles un poco de mi página de Ko-fi. ¿Qué es Ko-fi? Es una plataforma que les permite a ustedes, integrantes de mi comunidad, mostrarme su apoyo en la forma de donaciones con la compra de cafecitos. Allí también encontrarán un shop virtual donde pueden adquirir patrones exclusivos y mis ebooks digitales. El hecho de que me apoyen significa mucho para mí, sea dando me gusta al video, suscribiéndose al canal, compartiendo este video con sus conocidos, pero si van a Ko-fi y me compran una taza virtual de café sería genial y pueden acceder a contenido exclusivo que no obtienen en otro lugar. Y ahí lo tienen, nuestra encantadora flor de primavera ha cobrado vida. Espero que este tutorial haya sido una fuente de inspiración y aprendizaje para ustedes. Solo queda despedirnos hasta la próxima y como siempre les digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.